se hayan recuperado un poco de la lección anterior, que fue un poco compleja. Como les dije, es la lección pues un poco más abstracta, en mi punto de vista, la más interesante, dado que es toda la parte de física de semiconductores que se puede pues evaluar y lo que se necesita saber para poder explicar los conceptos que vamos a seguir hablando más adelante, ¿ok? Hoy la clase vamos a hablar directamente sobre los sistemas solares fotovoltaicos, ya es una perspectiva más de lo que a ustedes les sirve para el proyecto. Entonces, vamos a arrancar. Esta es los contenidos que tenemos. Vamos a hablar de la caracterización eléctrica de los paneles solares, la conformación de celdas solares, la conformación luego de paneles solares, y luego vamos a hablar de los parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos en un panel solar, la conformación de cadenas y grupos fotovoltaicos, y hoy, lastimosamente para ustedes, pues volvemos con las actividades de trabajo en grupos que de nuevo están relacionadas hacia lo que vamos con el proyecto. Entonces la tienen que ir trabajando en base del proyecto. Entonces, arranquemos con la clase. Tenemos lo que es la caracterización eléctrica de celdas solares. De la última clase logré aterrizar, que espero en buena forma, de dónde salen las ecuaciones y la forma general de cómo un sistema fotovoltaico funciona, ¿ok? Especialmente una celda. Entonces vimos que la curva característica de la celda es exactamente igual a la curva característica que ustedes conocen de un diodo. De hecho, es un diodo, ¿ok? Dado que es una unión PN. Lo único que varía es que a nivel del diodo, el cual está conduciendo, en el caso específico de la celda solar, está generando. Entonces cambia, porque cambia en el cuadrante de descripción electrotécnica, cambia del cuadrante 1 al cuadrante 4. Entonces básicamente se hace un flip, se cambia la posición y por eso es la curva que obtenemos, ¿ok? Entonces sabemos que la curva característica IV es lo que nosotros pues podemos tener. De aquí que esta es la curva característica, suponiendo ya una celda. Nada más un comentario al margen relacionado es que el tamaño estándar de una celda ronda los 156 milímetros por 156 milímetros, ¿ok? Eso es pues un estándar, es casi que el estándar producto de los procesos industriales que ya hemos mencionado, aunque hoy en día ya rondan en un máximo de 190 milímetros por 190 milímetros, ¿ok? Básicamente estas curvas las tiene porque esto es lo que describe en mejor medida lo que es el círculo del lingote. Y estos diseños obedecen directamente a que es el área máximo, el cuadrado máximo que se puede tener. ¿Por qué cuadrado? Es una convención estándar justamente de que es la mejor forma de acomodarlos o la más fácil a nivel de estandarización industrial del proceso en un panel solar general. Ahora, suponiendo una irradiación constante y una temperatura constante en el módulo, nosotros obtenemos la siguiente curva característica. Si ustedes pueden ver, es exactamente la misma curva característica que tenemos en el diodo, solo que invertida, porque estamos trabajando en el cuadrante de inversión que podemos tener, ¿ok? Recordemos que por acá, dentro de las características eléctricas, tenemos la corriente de cortocircuito, que vamos a mencionar más adelante, el voltaje en circuito abierto, y tenemos también entonces el punto de máxima potencia. Recordemos que como lo expliqué en la clase anterior, estos dos puntos no son compatibles, o el circuito está en cortocircuito o está en circuito abierto, no puedo tener ambos. Aquí se genera un punto teorético máximo y acá se genera lo que es el punto de máxima potencia, ¿ok? Luego tenemos el concepto de factor de llenado, que básicamente es la distancia entre este punto y este punto a nivel relacional. Entonces, nótese que esto tiene una pequeña pendiente, ¿ok? De decadencia. Esto es importante para entender fenómenos que más adelante vamos a explicar. Aquí también. Y que estos fenómenos de pendiente están directamente relacionados, uno, con la resistencia en serie y el voltaje con la resistencia en paralelo o la resistencia de shunt, ¿ok? Eso es importante. Entonces, a mayor resistencia, mayor perturbación
en la pendiente del sistema yo voy a obtener en este caso. Esto es importante porque los métodos de diseño que les voy a enseñar en este curso son métodos de diseño gráficos, con matemática, pero son gráficos, que es mucho más fácil de entender. Entonces, entender estos conceptos se puede trasladar. Nada más un argumento adicional es que si nosotros tuviéramos este circuito, la curva completa, ok, al igual, ok, aquí lo voy a cortar, y al igual que un diodo, pues acá tendríamos la parte de corte, ok, tal cual como se maneja en la parte de diodo. Entonces estamos hablando que las corrientes de corte o el voltaje, donde ya entramos en conducción inversa, ronda por encima o es mayor a los 50 voltios, ¿ok? Eso nada más como una referencia y que no pierdan de vista que es exactamente la misma curva del diodo. Al final del día, ¿qué pasa? Tenemos la misma unión PN en el semiconductor, ¿ok? Con las mismas características de la física de semiconductores convencionales que se tienen, y esta unión PN, lo único que hacemos es intentarla, a diferencia del diodo, alargar en su área máxima posible para poder obtener la mayor cantidad de fotones, que en este caso son las cargas que excitan el proceso en el semiconductor, a diferencia de los otros que son voltajes o corrientes eléctricas. Entonces, los conceptos aprendidos en los cursos básicos de elementos activos, pues aplican exactamente igual. Obviamente acá tenemos una carga de caracterización, una resistencia, eso es importante. Entonces, a una irradiación constante y una temperatura constante, la corriente y el voltaje se mantiene constante en una sola curva. Ok. Nada más unos comentarios adicionales. Esta es la curva IV. Ok. Esta que tenemos acá es curva de IV y esta curva de abajo que tenemos es la curva de potencia. Ok. Como ustedes lo pueden suponer, los dos puntos son los que describen el voltaje. De nuevo, aquí tenemos, esto no es F, vamos a borrarlo por acá. Acá tenemos la corriente de cortocircuito que tenemos en el panel y acá tenemos el voltaje en circuito abierto, ¿ok? Este es el voltaje en circuito abierto. Sucede que la curva de potencia, al igual que en un diodo, tiene una forma pues de esta pendiente donde alcanza un punto máximo y justamente en este punto máximo se describen los dos puntos siguientes, ¿ok? Que son los puntos de voltaje en máxima potencia, y por acá también lo que es la corriente en máxima potencia. Esto siempre y cuando, igual, irradiación constante y temperatura constante. Les voy a demostrar cómo realmente existe una variación. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos del recurso solar, y lo estuvimos analizando, que las condiciones solares a nivel de radiación no son constantes. Entonces sucede lo siguiente, ¿ok? Tenemos diferentes variaciones. Sabemos del curso y de la clase anterior que la densidad de corriente en el semiconductor está directamente relacionada con la energía que recibimos o la irradiancia, ¿ok? Esto puede ser en watts metro cuadrado o en horas solares pico o en megajoules metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es directamente proporcional. Es decir, mientras mayor sea la irradiación que recibimos, mayor va a ser la corriente y a menor irradiación, pues disminuimos. Y es una relación prácticamente lineal. ¿Ok? Es decir, vamos si lo pudiéramos ver en una curva, nosotros tendríamos por acá tal vez la corriente, bueno, entonces la corriente no pasa nada, y acá tenemos la radiación y básicamente tenemos una condición lineal. Y esto es lo que estamos viendo. Generamos múltiples curvas, ¿ok? Igual con los puntos, acá pues corriente de cortocircuito, acá de voltaje, pero vean qué interesante, el voltaje es proporcional, pero con un coeficiente
mucho más bajo. Es decir, el voltaje es el que se ve menos afectado a nivel de la radiación que podemos tener. ¿Ok? La corriente es directamente proporcional en una escala lineal. Entonces, básicamente es una escala 1 a 1 en la corriente. A nivel de voltaje va a ser relativamente bajo. Entonces, el voltaje no es dependiente y esta es la primera regla de cuidado que ustedes deben tener con el sistema fotovoltaico. El sistema fotovoltaico, tan pronto como tenga electricidad o tan pronto vea el sol, va a estar generando y va a tener un voltaje relativamente alto, muy cercano al voltaje en máxima potencia. Entonces, esto es de mucho cuidado en la operación de plantas, porque cuando vamos a hablar de la conformación de cadenas, vamos a notar de que tan pronto como haya luz, tenemos radiación y esto puede generar en la parte de arcos, ¿ok? Tenemos irradiación constante y temperatura variable. Esta irradiación constante, entonces, se mantiene por igual, pero ahora sí, a nivel de temperatura, el principal afectado es el voltaje. Vean qué interesante, ¿ok? A mayor, la relación es la siguiente. La temperatura es inversamente proporcional al voltaje del sistema. Quiere decir que cuando la temperatura en la celda es mayor, el voltaje va a caer y cuando la temperatura es menor, el voltaje va a subir. Básicamente, un comportamiento similar que presentan los diodos y los semiconductores, ¿ok? Es más fácil, y eso se entiende, por ejemplo, en equipos de cómputo, que es más fácil mantenerlos en frío que en calor, ¿ok? Por su rendimiento que puede bajar a nivel de semiconductor. ¿A qué se debe esto? Se debe que a una mayor temperatura, si nosotros tenemos, y recordemos que hablamos de átomos de silicio, a una mayor temperatura tenemos una mayor vibración de electrones, ¿ok? Y a una mayor vibración de electrones, nosotros tenemos problemas a nivel de colisiones, ¿ok? Estas colisiones resultan o se resumen a que cuando yo mido el voltaje que yo tengo por acá, pues se va a disminuir. Entonces necesito no excitar tanto térmicamente el sistema y recordemos una ecuación que yo siempre les he hablado, ¿verdad? Que es una relación que va a tener por lo regular un coeficiente en la parte superior y va a tener lo que se conoce como el voltaje térmico. ¿Okay? Es dependiente la relación de la temperatura. A nivel de corriente, básicamente no hay cambio. ¿Ok? Entonces, el delta va a ser muy cercano a cero. No hay mucho cambio, pero a nivel de temperatura sí. Y ojo con esto. ¿Ok? A mayor temperatura, el voltaje es menor. Entonces, necesariamente, y eso puede ser un problema, en zonas como Guanacaste, que sabemos que tienen la mayor cantidad de radiación del sistema, en Costa Rica, sin embargo, no presentan los mejores rendimientos por este factor de pérdidas que nosotros tenemos a nivel general. ¿Ok? Entonces, vemos cómo el sistema varía en función de las mediciones que podamos tener a nivel de corrientes y de voltajes. ¿Cuál es el comportamiento real? Sabemos que durante el día y durante el año ni el sol ni la temperatura ambiente son constantes. Entonces, el caso casi que ideal es suponer una irradiación variable y una temperatura variable. Entonces, este fue un análisis que realizamos para una de las investigaciones del lab, donde tenemos por acá el porcentaje de eficiencia, la temperatura y la irradiación y los verdaderos cambios que podemos tener. Es decir, a mayores temperaturas disminuimos en eficiencia si la irradiación es alta, porque hay una relación directa entre la irradiación y la temperatura. ¿Ok? Básicamente, a mayor irradiación, dado que es un fenómeno de radiación, ¿ok? El transporte de calor por el sol va a incrementar la temperatura y caso contrario, cuando no hay sol, pues se tiene. Y también hay pérdidas de eficiencias importantes en este sistema. Entonces, la eficiencia del sistema, esto más bien no es una N, es un mu, ¿ok? Debería estar dado por lo que es la potencia de entrada dividido entre la potencia de salida. ¿Okay? Y este es un comportamiento verdadero de celdas. Entonces aquí hay múltiples gráficos que se pueden tener. Nada más conversando
tenemos lo que es el comportamiento de diferentes condiciones y ojo lo interesante también, que aquí es un punto importante. Tenemos dos condiciones de temperatura bajo dos casos, ¿ok? Una condición de temperatura 1 y una condición de temperatura 2. Si nosotros variamos las condiciones, como ya lo pueden intuir, nosotros vamos a tener dentro del sistema múltiples curvas y casi que hay una curva única por cada valor de radiación y por cada valor de temperatura. Hay un tema importante. Dentro de esto, ustedes lo saben, y aquí juega un rol importante, lo que es la resistencia de carga a nivel del circuito, porque la resistencia de carga, nótese que está variable. Y hay un tema importante, el circuito va a tener una resistencia de carga variable, dado que para cada uno de los puntos, el punto de máxima potencia varía. Y eso es importante. Aquí es donde se habla de los MPPT o seguimiento en el punto de máxima potencia. ¿Ok? En este seguimiento del punto de máxima potencia es necesario que esta corriente, que esta resistencia sea variable a nivel de carga. Y eso es un componente importante para los sistemas de acondicionamiento de energía, que los vamos a hablar hasta en la siguiente unidad. Pero entonces es importante porque si nosotros mantenemos, obtenemos la resistencia para el punto 2 y la mantenemos, resulta que el punto de máxima potencia para este caso no está acá, sino se encuentra como por acá. ¿Ok? Entonces es importante a la curva característica. Y tenemos básicamente un sistema por una curva característica por cada valor de voltaje y temperatura que tengamos. Este es el circuito equivalente. Aquí tenemos pues la fuente de radiación, tenemos el diodo y tenemos pues nuestra respectiva fuente con nuestra corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto. ¿Ok? Básicamente algunas relaciones que ya he conversado. Tenemos una relación directa a nivel de corriente y de voltaje, que son una función. Sabemos del modelo de un diodo, de single diode, de un solo diodo. Tenemos este valor, que la corriente generada por el sistema es igual a la corriente de fotogeneración menos la corriente que demanda la curva característica del diodo. Y en este caso, la curva característica del diodo está dada por IDS o IDE por alfa V de PV menos 1. ¿Dónde alfa tenemos acá? La carga elemental. Tenemos constante por temperatura. Y estos dos términos, K y T, es lo que se conoce en termodinámica cuántica como voltaje térmico del sistema. ¿Ok? Y estas son relaciones pues que ya estuvimos conversando a nivel general. Sabemos que este es el modelo ideal, pero que lastimosamente, como todo dispositivo electrotécnico, tenemos un precio que pagar. Y acá tenemos la resistencia en paralelo y la resistencia en serie. Acá, de igual forma, tenemos el efecto que podemos tener del modelo equivalente. Este es el modelo equivalente de más uso. ¿Ok? Y este modelo equivalente tenemos el efecto dentro de la malla, ¿ok? El análisis de malla que podemos tener de el voltaje que se disipa por acá, que hay que tenerlo en cuenta, y por acá la relación de la corriente en este segundo cuadrante o en esta segunda malla, ¿ok? Entonces ya hablamos con un poco de detalles los efectos que tiene la resistencia en paralelo y la resistencia en serie. Básicamente, dentro de este modelo, si la resistencia en serie aumenta, que esta resistencia en serie va a aumentar debido a la degradación y esta degradación puede rondar en un factor de 0,5% a 1% anual. No, esto se ve raro. A 1% anual, ¿ok?
vamos a ir incrementando los efectos de radiación, perdón, de la resistencia equivalente. Recordemos que esta resistencia también se debe por temas de impurezas que podemos tener. Acá tenemos fósforo, tenemos boro, tenemos plata, ¿ok? Y esta plata que podemos tener por acá, plata de Sag, en la parte química. Estos fenómenos pues se comienzan a nivel general. La resistencia de paralelo va a depender de qué tantas conexiones eléctricas buenas logremos generar, tanto en los buses como en los fingers. ¿Okay? Recordando la estructura de las celdas, estos grandes que tenemos acá, estos tres, son los buses y los fingers son absolutamente todos estos que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces, nótese que la resistencia en serie va a tener mayor degradación en la parte de la corriente que podemos tener y el paralelo a nivel de voltaje que podamos tener. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, hablemos de la conformación de los paneles solares. Sabemos y ya hemos estudiado con lujo de detalles las características eléctricas de una celda. Una celda o un panel es nada más una matriz de celdas que las vamos agrupando en diferentes aspectos. Entonces, estos son la conformación de paneles. Vamos a tener diferentes tipos de paneles. Actualmente el estándar es de 72 celdas. Y cuando yo empecé en estos temas era de 60 celdas, pero anteriormente era de 32 celdas, etc. Entonces, en los arreglos de 60 celdas tenemos 6 celdas. Más bien voy a explicarlo al revés para que quede más claro. Tenemos 10 celdas en serie. Y 6 celdas en paralelo. ¿Ok? A nivel de agrupación de cómo los voy agrupando. Los voy agrupando mediante procesos de soldadura convencional al conductor. ¿Ok? Que va recogiendo cada uno de los circuitos. Entonces, el panel tiene la misma curva característica de una celda solar, simplemente multiplicado por la cantidad del número de celdas que tenemos, en este caso, en serie. Algo importante por acá es que dependiendo de la configuración, nosotros podemos variar esta configuración que tenemos acá. Entonces, una configuración utilizada es usar las 60 celdas en serie. ¿Ok? Ya lo vamos a analizar con un poco más de detalle. De igual forma, el acomodo de las 72 celdas, las 32 celdas para paneles más pequeños. Y obviamente esto se genera en una parte positivo y negativo. Yo creo que ya lo mencioné, pero dentro de las celdas, la cara trasera es el positivo y la cara delantera, que es la que vemos, es el negativo. Entonces vamos como cociendo, ¿ok? Positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo, hasta generar toda la parte del bus que podemos tener, ¿ok? Dicho esto, es pues relativamente sencillo. Ya hablamos del proceso de fabricación y bueno, creo que vamos entendiendo poco a poco los conceptos. Hablemos de los parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos de un panel solar, ¿ok? Entonces tenemos la curva característica del panel, que ya lo hemos hablado, es esto, la curva característica. Sabemos que por cada radiación y por cada valor de temperatura tenemos una curva característica deseada. Entonces, ¿cómo hacemos para poderlo estandarizar? A nivel internacional, y esto está estratificado por la IEC, que es la Comisión Internacional de Electrotécnica, se generan lo que se conocen las condiciones de operación estándar.
todos, absolutamente todos los fabricantes deberían garantizar en su hoja de datos estas condiciones. Y estas condiciones se mantienen bajo las siguientes condiciones para poder trazar una única curva. La primera de ellas son 1000 watts por metro cuadrado. La segunda es la temperatura en la celda de 25 grados centígrados. Y la siguiente es una distribución espacial que lo hablamos en las clases de recurso solar, que es básicamente el nivel de dispersión que tenemos en la atmósfera y las nubes a nivel de 1.5. Estas son condiciones reales de campo y no me malinterpreten con esto, es relativamente la máxima teórica posible, aunque podemos llegar a veces a condiciones de 1200, 1400 watts por metro cuadrado. Pero eso es importante, es la temperatura en la celda, ¿ok? No es la temperatura ambiente. Entonces vamos a hacer ejercicios más adelante. De esta curva, bajo las condiciones de operación estándar, nosotros obtenemos siguientes componentes. Lo que ya hemos hablado, la corriente de cortocircuito, que es la corriente, si yo agarro los dos terminales del panel y los conecto, ¿ok? Y mido la máxima corriente, no hay voltaje. El voltaje de circuito abierto, ¿ok? Que es el voltaje máximo que yo debo tener a nivel del panel, la potencia máxima del sistema, que no es la multiplicación de los otros dos anteriores, y de esta potencia máxima, perdón, de esta potencia máxima se despliegan el voltaje en circuito abierto, perdón, de máxima potencia y la corriente de máxima potencia. ¿Ok? Tenemos luego también lo que es la eficiencia del panel, que hablamos en la primera lección, de alrededor de un 20%, ¿ok? De eficiencia que podemos tener. Adelante, Alejandro. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Nada más quería preguntarle respecto a el slide anterior. Cuando se refiere a temperatura en la celda de 25 grados centígrados, ¿es que siempre se tiene que mantener a esa temperatura? Correcto. Vamos a ver que esa temperatura no se logra mantener en condiciones estándar, sino que hay que enfriarlo. Ahora bien, si la celda no está produciendo, pues la celda va a tener la temperatura ambiente, ¿ok? Pero en el momento que comience a producir, dado que tenemos un contacto directo de radiación, la celda se va a calentar, que lo vamos a ver más adelante. Pero entonces es la celda, es midiendo directamente en la celda, que vamos a ver que inmediatamente, como hay un proceso de generación y traspaso de calor, pues existe un calentamiento. Ah, ok, gracias. Esto sucede que en los laboratorios de investigación, los fabricantes tienen los paneles sin utilizar, digamos, en oscuro, y simplemente los pasan, vamos a hablar más adelante de cómo se prueban en un simulador solar. Entonces, los pasan a nivel de simulador solar y luego con esto simplemente pues ellos aseguran que tienen los 25 grados centígrados, ¿ok? Dentro del panel. Bueno, ya hablamos de la eficiencia a nivel del sistema que se tiene, que es alrededor de un 20%, que es referente de cuánta energía lumínica estoy transformando en electricidad. Luego tenemos las hojas de datos bajo condiciones, pues esas hojas siempre nos lo van a dar, no nos van a dar, nos dan la curva también, pero nos lo dan a nivel de tabla. ¿Por qué es importante mencionar de que existen diferentes potencias? Recordemos que a nivel de fabricación hay un proceso que se llama el sorting, porque probabilísticamente no todas las celdas tienen la misma potencia, ¿ok? Dentro de todo el proceso, dado el proceso de deposición del dopaje, no todas las celdas tienen exactamente la misma capacidad. Entonces, dentro de una misma parte de producción, se clasifican las celdas y se generan diferentes potencias, aunque las características del panel, tamaños, cantidad de celdas y demás, son las mismas, ¿ok? Entonces, esto por acá va a definir que el de 375 es el que obtuvo el mejor dopaje dentro del sistema. Todos ellos presentan el voltaje de máxima potencia, la corriente de máxima potencia, el voltaje de circuito abierto y la eficiencia del módulo. Esto es importante. Si un fabricante no les puede garantizar a ustedes en esta hoja de datos el sistema, ¿ok?
Entonces, ustedes van a tener la necesidad de, o más bien, van a intuir que el fabricante no es de confianza. Esto es un requisito que deben tener a nivel de sistemas fotovoltaicos y a nivel de selección. Hay otros parámetros existentes que es lo que se conoce como el NOC, que es el Normal Operating Cell Temperature. Bueno, aquí hay un Spanglish, pero es la temperatura nominal de operación de la celda, ¿ok? Que básicamente es la temperatura. Nosotros sabemos que la celda solar la vamos a tener a nivel del sol, ¿ok? Vamos a estar produciendo con nuestro panel solar. Tenemos todo un proceso de radiación a nivel del panel que podemos presentar, y este nivel de radiación va a generar dos cosas como resultado, ¿ok? Y eso es importante tenerlo en cuenta. El primero de ellos es energía eléctrica. Y sabemos que aproximadamente un 20% de esta luz que se recibe es transformada en energía. ¿Qué pasa con el resto? Leyes de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y en qué se transforma? En la mayoría de los casos, en calor. Y este calor genera que haya un incremento en la temperatura de la celda. Entonces, esta es la temperatura nominal de la celda. Entonces, el fabricante deja a 1000 watts por metro cuadrado. El sistema por aproximadamente unos 10 minutos es lo que demora calentando el sistema, ¿ok? A 1000 watts por metro cuadrado. Y sobre esos 1000 watts por metro cuadrado se generan otras condiciones mucho más abajo del sistema. Ya lo van a poder ver en la hoja de datos, ¿ok? Entonces, perdón, a 800 watts por metro cuadrado, eso es importante. Esas son las condiciones de operación estándar. Entonces, se deja la celda a 800 watts por metro cuadrado, se mide la temperatura en la celda y eso tiene que dar un resultado de una temperatura de operación, ¿ok? Eso es importante. La temperatura ambiente en este caso es de 20 grados centígrados. En este caso, se vuelven a obtener los mismos parámetros eléctricos que desde luego van a ser menores, ¿ok?, a los parámetros en condiciones de operación estándar. Luego de medir esta temperatura, pues vamos a tener diferentes partes de condición. Entonces, era lo que les mencionaba, una familia de paneles y siempre las hojas de datos tienen distintas potencias. En el proceso de fabricación, principalmente del dopaje del semiconductor, dado que es un proceso estocástico, no se puede controlar, existen incertidumbres en estos módulos fotovoltaicos y que siempre pueden suceder debido a los materiales semiconductores, la interacción entre ellos, cables, polímeros, etc. Y entonces, con base a esto, los fabricantes realizan una proyección estadística de cuáles son las potencias que en un lote les puede salir, ¿ok? Obteniendo algo como esto. Estos son datos directos de un fabricante de paneles solares que lo facilitó. Okay, estos son datos o reportes directos de ingeniería del fabricante, donde se hacen diferentes partes de potencia y se hace una estimación, una distribución general del sistema. Vean que tienen una potencia de prueba a la que ellos esperan llegar y luego una eventual distribución de esos paneles. Entonces, paneles en el cuartil 1, en el quintil, se hace por quintiles, en el quintil 1, que puede ser de menor, una alta producción por acá y un outlier de paneles extremadamente eficientes. Entonces, en función de eso, ellos los clasifican. Eso sí, la hoja de datos viene con diferentes potencias. Sin embargo, ustedes siempre van a tener en el modelo del panel cuál es la potencia de ese modelo. ¿Ok? Entonces, si es un modelo de 495 o de 500, eso viene delimitado y por lo regular viene delimitado en el número de serie del sistema. Esta proyección se define en valores tipo estándar, entonces aquí obedecemos a una distribución normal. ¿Ok? Entonces por aquí ellos hacen las proyecciones, hacen los quintiles de potencia que se pueden existir y sobre eso proyectan lo que ellos pueden tener. ¿Cómo lo realizan? Y es algo de lo que vamos a hablar, justamente era lo que estaba conversando antes. Vamos a recibir a un investigador alemán por acá en la escuela y parte de eso es que nos dé una charla y su especialidad es en toda la parte de simuladores solares. Entonces esto se clasifica mediante un simulador solar que lo vamos a hablar más adelante y esta simulación solar
es la encargada de obtener las condiciones de operación estándar. Básicamente es un aparato que simula la radiación del sol, entonces me puede regular lo que es la irradiación, en algunas ocasiones la temperatura también, ¿ok? Entonces, en base a esto es que los fabricantes lo generan. Es el multímetro que un fabricante de paneles solares tiene que tener y son equipos bastante caros, ¿ok? Un clasificador solar tipo AAA, que es lo más alto que puedan dar, va a andar precios por encima de los 150.000 euros. ¿Ok? Entonces, es parte de las condiciones que se deben tener a nivel de los paneles solares. Entonces, estas condiciones de prueba son las que se declaran en la hoja de datos. ¿Ok? Los valores siempre están declarados directamente a el valor inmediato menor. Entonces, por ejemplo, un panel de 493 watts que dio en el proceso de la línea de calidad se va a clasificar como 490 vatios. ¿Ok? No siempre se van a encontrar disponibles todos los modelos en estas hojas de datos, dado que pueden haber outliers o condiciones extremas dentro de la estadística muy largas que no se van a poder generar, y luego, conforme a este proceso de fabricación, se madura pues el rango de producción. Entonces existe todo un departamento de ingeniería en las empresas que se dedican a estas condiciones que lo pueden pues realizar, ¿ok? De nuevo, notas importantes que ya las mencionamos: el STC o las condiciones de operación estándar indican las mediciones tomando una temperatura de 25 grados centígrados en el módulo, las cuales se dan bajo esas condiciones: 1000 watts por metro cuadrado, la celda en el módulo y un aire de masa de 1.5, y las condiciones de temperatura nominal de operación de la celda o el NOC indica las mediciones tomando una temperatura ambiente de 20 grados. Entonces, yo mido a 20 grados y sobre esos 20 grados indico cuánto es la temperatura que puedo tener, ¿ok? Entonces, no se confundan porque es uno de los errores principales. STC con la temperatura ambiente, el NOCT, perdón, con la temperatura de la celda, el STC, y el NOCT con la temperatura ambiente, ¿ok? Entonces, acá este va a manejar la temperatura ambiente y la temperatura ambiente es completamente distinta a la temperatura del módulo. ¿Ok? Vamos a verlo. Es importante tener presente la variación de las características eléctricas en un panel, dado los cambios de temperatura. La temperatura máxima en el módulo siempre es mayor a la temperatura ambiente, y esto pues tiene una relación matemática que la vamos a exponer más adelante. Y luego, para efectos de diseño, hay que tomar dos temperaturas, ¿ok? Ustedes en la base de datos, además de la radiación en el sistema, el promedio diario, ustedes también cuentan con la temperatura máxima y la temperatura mínima en el sistema. La temperatura mínima en el panel puede ser considerada igual a la temperatura mínima en el sitio. Realmente eso ya no cambia. Sin embargo, la temperatura máxima en el módulo no es la temperatura máxima en la celda. En este caso, la temperatura máxima en la celda está dada por la siguiente ecuación. La temperatura en la celda es igual a la temperatura ambiente más el NOCT menos 20 dividido entre 800, que es la irradiación que se tiene, por la irradiancia que queremos obtener en ese sitio, es decir, o el análisis. Pueden ser los 1000 watts por metro cuadrado, pueden ser 200, pueden ser 300, etc. Para poderlo explicar mejor, vamos con un ejemplo o un ejercicio. ¿Cuánto debería ser la temperatura ambiente para que la temperatura en la celda módulo sea de 25 grados centígrados? Esto nos interesa como ejercicio práctico, dado que a nivel de sistema es la temperatura que tenemos bajo condiciones de operación estándar. Entonces, eso es una pregunta importante. Luego, si la temperatura máxima del ambiente es de 30 grados centígrados, ¿cuánto es la temperatura de la celda? 3, ¿cuánto es la potencia que produce el panel cuando la temperatura ambiente es de 30 grados centígrados?
Y 4, cuánto es la tensión en circuito abierto cuando la temperatura ambiente es de 10 grados centígrados, ¿ok? Tenemos la siguiente fórmula de relación y vamos a hablar de algunas cosas. Lo primero es que tenemos que evaluar que a nivel de sistema solar fotovoltaico tenemos dos parámetros, los parámetros eléctricos, que son los que están dados en muchas casas con el STC, y los segundos son los coeficientes de temperatura. ¿Ok? El fabricante, dentro de su hoja de datos, también me da coeficientes de temperatura de pérdida. Y por lo regular pueden estar dados en porcentaje o pueden estar dados en amperios o en voltios. ¿Ok? Entonces tenemos los parámetros eléctricos y los parámetros térmicos. ¿Ok? Vean que la operación nominal de operación de la celda también es declarada por el fabricante. Entonces, en este caso es de 44 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. Eso quiere decir que cuando yo llego a 800 watts por metro cuadrado, en una irradiancia constante, más una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, perdón, de 20 grados Celsius, no centígrados o centígrados, yo tengo 44 grados Celsius en el panel, ¿ok? Ustedes pueden intuir que mientras menor sea el NOCT, ¿ok? Esto se traduce como una mejora en la eficiencia. Entre menor sea el panel, y si ustedes tienen que decir, ok, tengo la posibilidad de escoger dentro de 10 paneles, todos exactamente con la misma potencia, ¿con cuál me escojo? Y el mismo precio, ¿ok? Porque va a ser otra de las consideraciones que vamos a hablar más adelante. ¿Con cuál me quedo? Pues en mi caso particular, yo me quedaría con el panel que presenta la menor temperatura de operación en la celda. Esta temperatura ronda dentro de los 40 grados hasta los 55 grados. Se pueden encontrar paneles en esa tensión, ¿ok? Entonces, dentro de los parámetros térmicos está lo siguiente. La temperatura del módulo es a condiciones de operación estándar que se obtienen esos parámetros y luego el fabricante evalúa cuánto en porcentaje, en este caso de potencia, se pierde por un cambio de temperatura en grados Celsius, ¿ok? En base de las operaciones de condición estándar. Lo mismo para el voltaje y lo mismo para la corriente. Ojo acá porque esto, y se los puedo contar, puede hacer una cáscara de banano en el examen de tecnología fotovoltaica. No siempre se declaran en porcentajes, ¿ok? Por aquí podrían ser milivoltios o voltios, por aquí podrían ser miliamperios o amperios, ¿ok? Entonces, mucho ojo, cuidado, porque entonces uno va a implicar un tercer paso. Entonces, vamos a resolver los ejercicios para que quede un poco más claro. El primero, ¿cuánto debería ser la temperatura ambiente para que la temperatura en la celda o módulo sea de 25 grados Celsius? Tenemos una temperatura de celda de 25 grados Celsius. Conocemos la ecuación de cambio entre la relación entre la temperatura de la celda igual a la temperatura ambiente. Entonces, esos datos los tenemos. Tenemos que la temperatura ambiente es lo que no conocemos. Tenemos la condición del NOCT, que lo tenemos por acá, que es de 44 grados centígrados, 800 menos 20. Estos 20 corresponden a las condiciones en las que se tomaron, la temperatura ambiente y la irradiancia del sistema, por la irradiancia que se tiene pues convencionalmente, que en este caso vamos a asumir condiciones de operación estándar. Eso implica que son 1000 watts metro cuadrado. Ok, entonces hacemos la respectiva sustitución y esto nos da como valor de que la temperatura ambiente tiene que ser de menos 5 grados. Ok, básicamente cuando ustedes generan esta operación aritmética básica, nos obtenemos que la temperatura ambiente es de 25 grados, menos 5 grados. Quiere decir que para un sistema a 1000 watts por metro cuadrado, si queremos que la temperatura de celda esté a 25 grados, yo debería tener una temperatura ambiente de menos 5 grados. Sabemos que en el caso específico de Costa Rica, eso es una temperatura muy poco lograble. Incluso los récords máximos en el Cerro Chirripó, que es el punto más alto,
rondan menos 2 grados centígrados de noche, ¿ok? Que ni siquiera estamos produciendo. Entonces el panel ahí sí puede estar a menos 2 grados centígrados, porque recordemos que mientras no haya producción, la temperatura del panel, y no es inmediato, ¿ok? Porque puede haber un pico, pero si no está en producción por mucho tiempo, en estado estable, la temperatura del panel va a ser igual a la temperatura ambiente en el sistema, ¿ok? Entonces es lo que podemos tener por acá. Luego vamos con el ejercicio 2, ¿ok? O la pregunta 2. Si la temperatura ambiente máxima en mi sitio es de 30 grados centígrados, ¿cuánto debe ser la temperatura de celda? La fórmula es exactamente la misma. Generamos los diferentes cambios en base de la hoja de datos y tenemos que con estos datos la temperatura de la celda a 1000 watts por metro cuadrado llega a los 60 grados centígrados, ¿ok? Los grados Celsius. Estos nos da una idea de cuánto se puede llegar a calentar un panel. Recordemos que a mayor temperatura, ¿ok? Mayores son las pérdidas de voltaje, ¿ok? Entonces, esto puede llegar a ser crítico, pero son temperaturas, 30 grados Celsius no son nada imaginables o irreales en el caso de Costa Rica. Es lo que normalmente podemos tener incluso en Cartago en verano, ¿ok? ¿Cuánta es la potencia que produce el panel cuando la temperatura ambiente es de 30 grados Celsius? ¿Ok? En este caso sabemos que son 60, ya eso lo conocíamos. Y ahora tenemos que calcular la variación o el delta de temperatura que se tiene. ¿Con base a qué? Recuerden que esto es con base a las condiciones de operación estándar. Entonces, el delta de temperatura es igual al delta de la celda menos la temperatura en STC de la celda, que son 25 grados. Entonces, tenemos un delta de temperatura de 60 menos 25 grados Celsius es igual a 35 y un porcentaje de pérdida, que este porcentaje de pérdida es igual al delta de temperatura por el coeficiente de potencia, que ya lo tenemos más arriba, que es de menos 0.39 por grados Celsius. Hacemos pues la respectiva conversión, pasamos, ¿ok? Dentro de la fórmula pues se cancelan grados Celsius con grados Celsius y luego pasamos a un porcentaje de pérdida de menos 13.65%, ¿ok? Para ver pérdidas, mi recomendación va a depender de cómo esté. Recordemos que esto es una pérdida. Si fuera positivo, es una ganancia. Entonces, dado que los coeficientes siempre vienen negativos, la forma de calcular la potencia del panel a 30 grados centígrados, grados Celsius, es igual a la potencia máxima del sistema que ya tenemos en condiciones de operación estándar, más la potencia por el porcentaje de pérdida que ya tenemos, que por lo regular es negativo. Entonces no deberían, porque eso puede ser un error, convertir esto a negativo, ¿ok? Porque negativo por negativo se cancela y más bien el panel estaría generando de más, lo cual no es correcto. La potencia del panel es de 340 vatios y eso lo hacemos pues por una suma donde dividimos. Esto es importante. Recuerden que esto es exactamente lo mismo decir menos 13.65, un valor nominal entre 100. No se les olvide porque esto siempre es un error típico común de cálculo. Y luego entonces la temperatura del panel, cuando la temperatura de celda es de 60 grados o bien la temperatura ambiente bajo condiciones de operación estándar, pues nos da como resultado 293.59 vatios a nivel del sistema. La siguiente pregunta, ¿cuánto es la tensión en circuito abierto cuando la temperatura ambiente es de 10 grados? ¿Ok? Entonces tenemos una temperatura ambiente de 10 grados, una temperatura de celda igual a la temperatura ambiente más las condiciones o la temperatura de operación nominal de la celda, menos 20 entre 800 por la irradiancia, y eso nos da una temperatura de celda de 40 grados Celsius. Calculamos el delta de temperatura como en el ejercicio anterior. Tenemos 15 grados de temperatura respecto a las condiciones de operación estándar. Y tenemos un porcentaje de pérdida que está dado por el delta de temperatura, por el coeficiente de potencia. Bueno, aquí no es de potencia en este caso, es de voltaje. Un pequeño error, pero
no lo cambia. Como ustedes lo pueden ver, estoy mencionando la parte del voltaje. Entonces, esto nos da 15 grados Celsius menos 0.29% por grado Celsius. Es esto que tenemos por acá. Y luego, a partir de esto, tenemos un porcentaje de pérdida de menos 4.35%. ¿Ok? Entonces, igual el voltaje, hacemos una suma referente a la parte de potencia que podemos tener. Y luego tenemos el voltaje en circuito abierto más el voltaje en circuito abierto por el porcentaje de pérdida a 10 centígrados y tenemos 32.2 voltios más 38.2 voltios, perdón, 38.2 voltios más 38.2 voltios multiplicado por menos 0.0435. Esto está erróneo también, esto no debería ser por ciento. Ok, esto simplemente es el valor nominal. Y esto nos da como resultado 36.54 voltios. ¿Ok? Lo mismo ocurriría en el caso de la corriente. Para no, pues ya les queda de tarea calcular cuánto sería la corriente a 10 grados Celsius. Ojo, y repito de nuevo, no todas las hojas de datos vienen en porcentaje. Algunos vienen en voltios, watts o amperes. Así que mucho ojo con eso porque es una de las eventuales cáscaras de banano que se pueden encontrar dentro del sistema o también dentro de los posibles exámenes que tengan acá o incluso sus proyectos de diseño. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe. Adelante, Juan Pablo. Por ejemplo, los sistemas estos grandes de un montón de paneles solares que ponen en los desiertos y así, generan bastante por la cantidad de radiación que les llega, pero tienen muchas pérdidas por las altas temperaturas en el ambiente. Eso es correcto. Entonces ahí es donde toca una evaluación de dónde coloco mejor mis paneles. Al final es un tema de costo-beneficio. Entonces, sabemos que uno de los inconvenientes de este tipo de sistemas es el hecho de que los paneles solares son extensivos en terreno. Entonces, si ya voy a instalar un panel solar, podemos extender un poco más para tener mayores potencias. Pero las pérdidas desde el punto de vista térmico no es lo más eficiente, aunque sin embargo la radiación termina compensando. Entonces, son paneles que producen mucha potencia, pero que también tienen muchas pérdidas por calor. Incluso hay cosas interesantes. Les puedo compartir un par de artículos al respecto, que por ejemplo, en los desiertos, ese tipo de instalaciones gigantescas, por ejemplo en California, podemos tener problemas, dado los espejos que se generan y la calor del sistema, con el flujo de aves migratorias. ¿Ok? Entonces hay ciertos fenómenos en los ecosistemas que pueden verse afectados. No son tan críticos porque no mueren las aves, como si pasa en otro tipo de tecnologías, que hay muertes de los animales, pero sí hacen que pierdan o que tengan que adaptarse un poco, dado los porcentajes de temperatura. Y esta ineficiencia, recordemos que se traduce en calor. Entonces, ustedes siempre que van a estar en un campo solar, van a notar que la temperatura se vuelve pues más crítica. Incluso estando en el techo es muy peligroso. Temas de insolación, no solamente por el sol que le cae, sino por toda la parte de instalación. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en países donde hay invierno fuerte, como Canadá, y es bastante curioso porque entonces en invierno, como ustedes pueden ver, a menos 5 grados Celsius, el panel tiene 25 grados de temperatura. Entonces son pequeñas calefacciones que se pueden generar por ahí. Ahora bien, muchos de los proyectos que hay a nivel de desiertos no se deben confundir porque también obedecen a concentradores solares que vamos a hablar más adelante. No son fotovoltaicos directamente, sino que en los desiertos, estos grandes mega instalaciones, lo que tienen son concentradores solares que los redirigen a un espejo principal y con esto mueven una turbina de vapor. Entonces, no necesariamente son fotovoltaicos, aquí vamos a hablar de fotovoltaicos, pero también muchos megaproyectos en desiertos son concentradores solares, que es otra tecnología donde entramos no en la parte fotovoltaica, sino meramente en la parte óptica del sistema. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una. Adelante, Carlos, claro.
Es que usted había mencionado que, bueno, va a sonar un poco tonto, pero es que No, usted había pregunta. mencionado, digamos, que en Costa Rica, digamos, por lo menos en el Cerro Chirripó, la temperatura mínima alcanzada era como de menos 2 grados centígrados, bueno, o Celsius, perdón. Y que obviamente no se produce porque es de noche, pero los paneles pueden producir con luna llena. Sí, pero es muy bajo. O sea, incluso un panel con un foco va a producir. Eso es lo que es un simulador solar, de alta potencia, pero siempre que tengan cierta cantidad de fotones van a producir. Hay ciertas tecnologías, y les puedo pasar, les voy a compartir una noticia relacionada con esa pregunta, que hay ciertos intentos, principalmente son investigaciones en China, donde están intentando hacer como paneles lunares, ¿ok? Para poder producir de noche. Lo único es que la parte espectral que vimos en la sección del recurso solar 1 no es tan robusta como en la parte del Sol, entonces se vuelven mucho más complejos y de momento el porcentaje de conversión ronda como el 1% y tomando en cuenta que la Luna irradia muy poco, aunque irradia o es un reflejo de radiación, pues entonces se vuelve muy, muy bajo y entonces es como que es interesante, pero no tanto. Vamos a hablar luego, más adelante, de estos efectos que se pueden tener a nivel de noche, ¿ok? Complementando ambas preguntas, algo que me gustaría comentarles es, por ejemplo, cuál puede ser un sitio, cuáles creen ustedes que es el sitio idóneo de instalación de sistemas solares fotovoltaicos. Obviamente hay un interés macro, dado el terreno y tal vez la no utilización, etcétera, de poderlos hacer en Guanacaste. Sin embargo, si evaluamos el coeficiente de radiación, de temperatura y radiación que podemos tener en un sitio, los sitios de mayor provecho aquí en Costa Rica pueden ser zonas luminosas. Hay una zona específica, camino al volcán Irazú, donde es el sitio óptimo de instalación de paneles, dado que se presenta una alta componente de radiación. Lo que pasa es que es un sitio muy pequeño, porque es un sitio que no tiene muchas nubes, dado que los vientos alisios como que cruzan por detrás, entonces lo mantiene muy libre de nubes. Es un sitio pequeño, pero también presenta temperaturas bajas por estar en altitud, ¿ok? Entonces garantiza que podemos tener ahí la máxima eficiencia del panel. Sin embargo, si ustedes observan, y como lo hablamos en la clase de radiación solar, un mapa de radiación de Costa Rica, Guanacaste gana por goleada a nivel de la radiación generada. Entonces, ahí se vuelve como esta parte de discusión. Los proyectos más grandes localizados en Costa Rica se encuentran, no en vano, en Guanacaste, ¿ok? Y esto pues es parte tal vez de las condiciones. Al final es un tema de costo-beneficio, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a compartir un par de noticias para complementar las preguntas y a nivel lunar a mí me parece bastante interesante. Sin embargo, siempre hay que darle como esa oportunidad. Lo vimos también con los sistemas solares fotovoltaicos que en un inicio pues no tuvieron mucha popularidad, era un 2% de conversión. También recordemos que en la época de los 1900 teníamos el boom de los combustibles fósiles y las máquinas de vapor. Entonces, ¿para qué vamos a usar algo 2% si tenemos máquinas más eficientes? ¿Ok? Hoy vamos cambiando el paradigma eléctrico. Continuemos con la última parte de la lección, cómo se conforman las cadenas y grupos fotovoltaicos. Así como pasamos de la celda al panel, nosotros podemos pasar a la conformación de cadenas fotovoltaicas, que es un grupo de paneles en específicos con características de corriente y voltaje de cadena. Eso es importante. Y distintas cadenas se convierten a nivel de grupos o matrices fotovoltaicos. A nivel de planos, este es el símbolo universal para denotar, el panel solar fotovoltaico en los diseños eléctricos. Les voy a mostrar ejemplos de planos más adelante en el curso. Y entonces es para un único panel. Entonces, si tenemos una condición de varios paneles conectados, ¿ok? Por la normativa, nada más un comentario al margen. En esta simbología, a nivel eléctrico, a nivel de circuito, se entiende que donde se encuentra el triángulo, que si ustedes lo ven bien, es una representación alusiva al diodo o a la unión PN, ¿ok? En la parte
de arriba, al igual que el diodo, pues es positivo y en la parte de abajo es negativo. Entonces ustedes pueden ejemplificar a nivel de plano cómo se forma una cadena. Entonces, si todos los paneles son idénticos y tienen la misma irradiancia y temperatura, que es muy probable porque se encuentran en el mismo sitio geográfico, pues entonces, si los paneles están en serie de la cadena, tendrán una tensión o igual a n veces la de un panel. Entonces, en este caso, tenemos que el voltaje de la cadena es igual a la sumatoria de I igual 0 hasta N del voltaje de I de los paneles. ¿Ok? Siempre y cuando los paneles sean idénticos y, bueno, estas condiciones, que tengan la misma irradiancia y temperatura. ¿Ok? Por ellos va a fluir la misma corriente como en cualquier dispositivo electrotécnico conectado en serie, IPV. Y la potencia va a ser igual, la potencia de cadena va a ser igual a la sumatoria de la corriente multiplicada por la sumatoria del voltaje en el panel, que esto es igual a la corriente por el voltaje de cadena. ¿Ok? Esto es importante y esto es crítico. Vamos a verlo más adelante cuando hablemos de mismatch o errores en la conjugación. ¿Qué pasa si el panel no presenta las mismas características? Aquí entramos con un teorema favorito de ustedes en el curso de circuitos, que es el teorema de la máxima transferencia de potencia. Y ese teorema lo que me dice es que en un caso de estos, si un panel de la cadena tiene el menor voltaje, pues el voltaje total de cadena está supereditado a ese voltaje que tengo en el sistema. Lo vamos a analizar con más detalle más adelante. Entonces, el panel debe ser siempre el mismo. ¿Qué pasa si yo formo pues múltiples sistemas? Tengo entonces cadenas, por lo regular, siempre en su gran mayoría una cadena es un conjunto de paneles conectados en serie, ¿ok? O en paralelo, pero primero se genera como una cadena 1, una cadena 2 y una cadena 3. Si yo los conecto todos en paralelo, el voltaje del grupo va a ser igual al voltaje de la cadena y la corriente del grupo será igual a la sumatoria de I igual 0 hasta N de las corrientes I por cadena. ¿Okay? Entonces va a ser igual a la corriente, bueno, aquí en este caso es hasta M. Y la potencia va a ser igual a la sumatoria de igual 0 hasta N de todos los paneles, que de la totalidad de los paneles que yo voy a tener en este caso. ¿Okay? Entonces, si los conecto en paralelo, sumo corrientes, si los conecto en serie, sumo voltajes. Si hay un panel que no obedece a esta condición de tener una distinto a otro panel, otra tecnología, otro fabricante, incluso el mismo fabricante, pero con diferente potencia, entonces lo que sucede es que en ellos, en estos paneles, el panel que es diferente, por ello sabemos que va a fluir la misma cantidad de corriente del panel. Y el tema es que como este panel no se puede sostener por el teorema de la máxima transferencia de potencia, ¿ok? Este panel comenzará a inyectar calor y absorber energía. Entonces ya no se vuelve un generador, sino se vuelve una carga del sistema. Entonces va a absorber energía y muy posiblemente en un periodo prolongado se va a dañar. No lo soporta. Recordemos que estamos hablando que en una cadena típica fotovoltaica vamos a rondar de entre los 500 voltios a los 1500 voltios y corrientes que rondan entre los, bueno, 0 amperios hasta unos
36 amperios es lo más que yo he visto general para evitar temas de seguridad eléctrica. Pero entonces, si conecto un panel en estas condiciones, se vuelve bastante complejo y posiblemente va a pasar a mejor vida, ¿ok? Lo que sucede es lo siguiente. Esta es la potencia del sistema que tengo por acá. Este caso, pues, la potencia del panel 1, el voltaje por la potencia, tiene estas dos condiciones. En el voltaje 2, en el panel 2, o en el panel 1 más bien, tiene condiciones menores a nivel del sistema, ¿ok? Entonces resulta que la curva característica del panel, ¿ok? Del panel 2 que yo tengo es esta que ven por acá. Y la curva característica del panel 1 es esta otra que ven por acá. Se nota que hay un área de disipación de la potencia, ¿ok? Entonces, esta área de disipación de potencia se la va a comer este panel, ¿ok? Y aquí es donde se puede generar daños, porque no los estoy empatando a nivel de potencia. Entonces es necesario que estén idénticos. Eso en primer caso. ¿Cuál es el segundo caso donde el sistema no puede ser idéntico? ¿Qué pasa si en esta cadena, por acá, genero una pequeña parte de sombra? ¿Okay? Resulta que el panel también entra a nivel de problemas, ¿ok? Porque va a seguir absorbiendo cierta potencia, que el panel es el mismo. De ahí que se utiliza lo que se conocen como diodos de bypass. Estos diodos de bypass evitan que el panel consuma energía cuando su tensión es negativa. Entonces, por ejemplo, si el panel o la cadena, por temas electrotécnicos, detecta un daño, la corriente va a fluir, viene por acá, y la corriente siempre va a transitar por el camino de menor resistencia. Entonces, como tiene un diodo abierto y tiene un panel, donde el panel tiene una mayor resistencia, entonces en este caso el diodo de bypass previene el sistema y esta es la circulación de corriente que puede tener en caso de que exista un sombreamiento, ¿ok? Esto puede pasar, por ejemplo, en paneles idénticos donde tengo un sombreamiento. Entonces, en un caso de 6 paneles a 800 watts por metro cuadrado y un panel está a 800 watts por metro cuadrado y el resto a 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, esta producción en el diodo de bypass, perdón, este flujo de corriente debería ser de esta forma. Ok, el panel viene por acá, y entonces en el último panel generamos esta parte de corriente. Lo que sucede es que nosotros nos comemos la potencia. Esta es la IV de la cadena. Y esta potencia que vemos acá, que no está, que es como un mordisco, es la potencia del panel. Si eso no existiera, nuestra curva característica del panel, suponiendo que tiene va a reducirse en básicamente esto, porque toda la potencia se estaría disipando. Más bien tendríamos una curva, permítanme ver la forma, sería una curva como esta. Sin diodo de bypass. Entonces, el panel disipa esta cantidad de potencia gracias al diodo, ¿ok? Que deja transitar todo el resto de potencia. Si el diodo no existiera, esta sería nuestra curva, que básicamente va a ser las condiciones de un único panel. Y al panel le tocaría absorber toda esta cantidad de corriente que tenemos por acá. Toda esta potencia debería ser consumida por el panel y no es lo que queremos. Vamos a hablar más adelante sobre los diodos y la importancia que tiene, pero esta es una parte introductoria que podemos tener. Aquí me adelanté un poco. Esta sería la curva en potencia que se tiene, que pasa exactamente lo mismo del sistema, donde entonces lo único que perdemos es esta parte de la potencia del sistema.
Si no tuviéramos, esto es con diodos. Esto otro que tenemos por acá sería la curva de potencia del sistema sin diodos. Y lo mismo, toda esta área debería ser consumida en este panel, que no es lo que queremos. Entonces, se utilizan diodos de bypass. Vamos a conversar de ellos pues más adelante en el curso y sus respectivos efectos que podamos tener. Y por último, tenemos el trabajo en grupos, ¿ok? Para el trabajo en grupos, lastimosamente para ustedes, pues ya volvemos con las tareas. Todos van a utilizar el panel Trina Solar de 495 vatios en una primera instancia. Yo les voy a subir las hojas de datos en la sección de archivos apenas termino la clase. Y para los sitios seleccionados tenemos una temperatura ambiente mínima y máxima de cada mes. ¿Ok? Eso ustedes ya lo deberían tener de las bases de datos y no tienen que regresar a esa sección. El punto 2 sería cuánto sería la temperatura máxima y mínima en cada celda o módulo. 3, determinar cuánto sería la tensión de circuito abierto para las temperaturas máximas y mínimas en la celda. Y 4, determinar cuánto sería la potencia máxima para las temperaturas máximas y mínimas en celda o módulos determinados. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá.